Este expediente no habla de un lugar, no habla de un objeto, ni de una señal perdida en el espacio. Habla de algo mucho más fundamental, algo que siempre ha estado ahí, aunque nunca lo hayamos cuestionado realmente: el tiempo. Durante toda nuestra vida lo hemos dado por hecho. Fluye, avanza, nunca se detiene, nunca retrocede, siempre en una sola dirección. Pero, ¿y si eso no fuera completamente cierto? ¿Y si el tiempo pudiera romperse? No detenerse, no ralentizarse, no acelerarse, romperse, como si fuera una estructura, como si fuera algo que puede fracturarse, dividirse, desestabilizarse. Durante años, los científicos han estudiado el tiempo como una dimensión, algo que, junto con el espacio, forma el tejido del universo, el espacio-tiempo, una estructura que sostiene todo lo que existe, todo lo que ocurre, todo lo que alguna vez ha pasado. Pero hay algo inquietante en esa idea, porque si el tiempo es una estructura, entonces existe la posibilidad de que no sea perfecto, de que no sea inquebrantable, de que pueda fallar. Y todo comenzó con algo que no parecía importante: pequeñas inconsistencias, errores mínimos en mediciones extremadamente precisas, diferencias de milisegundos entre relojes que deberían estar perfectamente sincronizados. Al principio, se pensó que era un problema técnico: fallas en los instrumentos, errores humanos, nada fuera de lo normal. Pero esas diferencias comenzaron a repetirse, en distintos laboratorios, en diferentes partes del mundo, con equipos completamente independientes. Y lo más inquietante es que no seguían un patrón lógico, no eran constantes, no eran predecibles, simplemente aparecían y desaparecían, como si el tiempo mismo no estuviera fluyendo de forma uniforme. Los científicos comenzaron a investigar más a fondo, aumentaron la precisión de las mediciones, compararon datos, analizaron cada posible variable, pero no encontraron una causa clara. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Uno de los sistemas de medición registró un evento imposible. Durante una fracción de segundo, el tiempo no avanzó. No fue que se ralentizara, no fue que se detuviera gradualmente, simplemente no avanzó, como si ese instante no hubiera existido. Los registros mostraban un vacío, un salto, un punto donde el antes y el después existían, pero el durante no. Y eso no debería ser posible, porque el tiempo no puede tener huecos, no puede saltarse momentos, no puede perderse. O al menos, eso es lo que creíamos. Ese evento fue aislado, pero no único. Otros sistemas comenzaron a registrar cosas similares: pequeños saltos, fragmentos de tiempo que no podían ser medidos, intervalos donde la continuidad se rompía. Y fue entonces cuando surgió una hipótesis inquietante. ¿Y si el tiempo no es continuo? ¿Y si no fluye de forma perfecta? ¿Y si está compuesto por fragmentos, pequeñas unidades, que normalmente se perciben como un flujo constante, pero que en realidad podrían separarse, desalinearse, romperse, como si fuera una cinta que comienza a desgastarse, que empieza a tener fallas? Y si eso es cierto, entonces las consecuencias podrían ser mucho más grandes, porque no estaríamos hablando de errores en medición, estaríamos hablando de una falla en la realidad misma. Y si el tiempo puede romperse, aunque sea por un instante, entonces todo lo que depende de él también podría verse afectado: la memoria, la percepción, la causalidad, la relación entre causa y efecto. Todo lo que ocurre depende del tiempo. Y si el tiempo falla, todo podría volverse inestable. Imagina esto por un momento. Un evento ocurre, pero el momento en el que debería ocurrir no existe. Se pierde, se omite, y sin ese instante, la causa ya no conecta con el efecto. Las cosas dejan de tener una secuencia lógica. La realidad deja de ser coherente, y eso es solo el comienzo, porque hay algo aún más inquietante. Algunos registros no solo mostraron saltos,
Mostraron repeticiones, momentos que parecían ocurrir dos veces, como si el tiempo hubiera retrocedido ligeramente, y luego continuado. Pero sin borrar completamente lo anterior, como si existieran pequeñas superposiciones, fragmentos de realidad duplicados, desalineados. Y eso abre una posibilidad aún más perturbadora, que el tiempo no solo puede romperse, sino también desordenarse, fragmentarse, reorganizarse, como si no fuera una línea, sino algo mucho más complejo, algo que apenas estamos comenzando a entender. Pero esto no fue lo que más preocupó a los científicos. Lo más inquietante fue que estos eventos comenzaron a aumentar, no en tamaño, pero sí en frecuencia. Más saltos, más inconsistencias, más momentos que no podían explicarse, como si algo estuviera cambiando, como si el tiempo estuviera perdiendo estabilidad. Y si eso es cierto, entonces estamos frente a algo mucho más grande, porque no se trataría de un fenómeno aislado, ni de un error, ni de una coincidencia, sino de una señal, una advertencia, de que algo no está funcionando como debería. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que realmente hizo que todo esto dejara de ser una teoría y se convirtiera en una amenaza. Pero lo que descubrieron después fue lo que transformó esta teoría en algo mucho más serio, porque los saltos en el tiempo dejaron de ser solo registros, comenzaron a tener efectos. Al principio, fueron detalles pequeños, casi imposibles de notar, objetos que no estaban exactamente donde se habían dejado, pequeñas variaciones en sistemas automatizados, errores que podían explicarse, o al menos eso parecía. Pero con el paso del tiempo, las anomalías se volvieron más claras, más difíciles de ignorar. Y entonces ocurrió el primer caso documentado. Un experimento simple, controlado, diseñado para medir la secuencia exacta de eventos en un sistema cerrado. Todo estaba perfectamente sincronizado. Cada acción, cada reacción, registrada con precisión. Pero en un punto específico, algo no coincidió. El efecto fue registrado antes de la causa, no por milisegundos, no por un error de medición, sino de forma clara. El resultado apareció antes de que el evento que lo provocaba ocurriera, y eso rompía una de las reglas más fundamentales de la realidad, la causalidad, la relación entre lo que ocurre primero y lo que ocurre después. Si esa relación se rompe, entonces todo lo demás deja de tener sentido. Y ese no fue el único caso. Otros registros comenzaron a mostrar lo mismo. Eventos desordenados, secuencias alteradas, como si el tiempo ya no siguiera una línea, sino que comenzara a fragmentarse, a reorganizarse, a comportarse de forma impredecible. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Las personas comenzaron a notar cosas, no en instrumentos, no en registros, en su propia percepción. Momentos que parecían repetirse, conversaciones que ya habían ocurrido, decisiones que parecían ya haber sido tomadas, sensaciones de haber vivido exactamente el mismo instante, dos veces. Al principio, se pensó que era coincidencia, memoria, errores mentales. Pero cuando múltiples personas comenzaron a reportar lo mismo, la explicación dejó de ser suficiente, porque no eran recuerdos vagos, eran coincidencias exactas, detalles idénticos, como si ciertos fragmentos del tiempo se repitieran, como si el flujo no fuera continuo. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Un evento completo se repitió, no en la memoria, no en percepción, en registros reales. Un sistema grabó una secuencia, y minutos después, esa misma secuencia volvió a ocurrir. Exactamente igual. Mismos movimientos, mismos datos, mismo resultado. Como si el tiempo hubiera retrocedido y luego continuado, sin borrar lo anterior. Ese fue el punto
en el que todo cambió, porque ya no se trataba de pequeñas fallas, ni de anomalías aisladas. Se trataba de una ruptura real. El tiempo ya no era estable. Y lo más preocupante es que estos eventos comenzaron a intensificarse, no solo en frecuencia, sino en complejidad. Algunos registros mostraban múltiples versiones del mismo evento, pequeñas variaciones, diferencias mínimas, como si el tiempo no siguiera un solo camino, sino varios, superpuestos, intercalados. Y eso abrió una posibilidad aún más inquietante, que el tiempo no es una línea, sino una estructura mucho más compleja, una red, una serie de caminos, y que, bajo ciertas condiciones, esos caminos pueden cruzarse, mezclarse, interferirse. Y cuando eso ocurre, la realidad deja de ser única, se vuelve inestable, ambigua, impredecible. Pero lo más perturbador aún estaba por venir, porque algunos registros comenzaron a mostrar algo más. Vacíos, no saltos, no repeticiones, ausencias, momentos completos que no existían, espacios donde no había datos, no había eventos, no había nada, como si fragmentos enteros del tiempo hubieran sido eliminados. Y eso planteaba una pregunta aún más oscura. Si el tiempo puede romperse, fragmentarse, repetirse y desaparecer, ¿qué garantiza que todo siga ocurriendo de forma continua? ¿Qué garantiza que el siguiente instante exista? Porque si el tiempo deja de ser estable, entonces la realidad misma deja de ser confiable. Y en ese punto, los científicos dejaron de intentar entenderlo y comenzaron a intentar detenerlo. Se iniciaron protocolos, se limitaron experimentos, se restringió el acceso a ciertos estudios. Todo lo relacionado con mediciones extremas del tiempo fue controlado, clasificado, reducido, porque había algo claro. Seguir investigando podría empeorar la situación, porque si el tiempo realmente puede romperse, entonces manipularlo podría hacer que esa ruptura crezca. Y si crece, las consecuencias serían impredecibles. No solo para un experimento, no solo para una región, sino para todo. Porque el tiempo no es local, no está aislado, está en todas partes. Y si falla en un punto, puede afectar todo lo demás. Este expediente fue cerrado poco después, no porque se encontrara una solución, sino porque el riesgo era demasiado grande, demasiado incierto, demasiado peligroso. Pero hay algo que nunca se resolvió. Una última pregunta. Si el tiempo se está rompiendo, ¿por qué? ¿Es un proceso natural, una consecuencia de algo que aún no entendemos, o el resultado de algo que ya hicimos? Porque si esto no es espontáneo, si no es aleatorio, entonces podría haber una causa, algo que inició todo, algo que desencadenó la primera fractura. Y si eso es cierto, entonces hay otra posibilidad aún más inquietante, que no fue un accidente, que fue provocado, y que tal vez no sabemos cómo detenerlo. Expediente cerrado, por ahora, pero si alguna vez has sentido que un momento ya ocurrió, que una decisión ya fue tomada, que algo no encaja del todo con la realidad, tal vez no sea coincidencia, tal vez solo fue una pequeña grieta, una falla breve, en algo que siempre creímos perfecto, el tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Es solo percepción o algo realmente está cambiando?